buenas noches a todos, dependiendo de donde nos escuchen. Estamos en este otro episodio de ¿Quién dijo caja? Un podcast que procura llevarle a todos ustedes conversaciones interesantes con personas aún más interesantes. Y hoy pues no es la excepción. Hoy tenemos a Mafe. Ya Mafe se nos presentará, pero somos muy orgullosos de conocer a una persona como ella, que si bien este podcast ha sido de innovación en muchos aspectos, Mafe nos va a contar historias de innovación en las personas, innovación a través de los hábitos de las personas. Entonces, buenas tardes Alejo, buenas tardes Carlos Mario y buenas tardes Mafe, porfa, preséntate y dinos quién es Mafe. Bueno, muchas gracias por la invitación, un honor conocerlos y compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es María Fernanda Domínguez y soy una apasionada por el bienestar y el servicio para las personas. Mi camino ha sido un poco largo. Primero lo enfoqué a una parte personal, ¿sí? Me dediqué al tema de la nutrición después de haber estudiado una carrera un poco ajena a esta. Y desde eso me di cuenta que el servicio y cambiar vidas, ver la sonrisa de cada persona con la que logramos algo de mejoría para su salud física o emocional, ratificó como el propósito que venía como pensando, por el cual inicié, para algo personal mío. Entonces soy una apasionada del bienestar y de la nutrición y de continuar explorando todo este mundo tan gigante que día a día vemos y en las redes sociales nos invaden de mucha información. Entonces soy una constante exploradora del mundo de la alimentación. Excelente, muchísimas gracias y ya nos queda claro que si bien arrancaste por un camino, así como cuando uno plantea estrategia en una organización o algo así, la vida lo va llevando a uno por los caminos alineados con su vocación y su pasión. Total. Yo inicié mi camino totalmente ajeno a este, pero siempre, y creo que voy a retomar los podcasts, porque creo que llegué a esto porque me di cuenta que parte de lo que ustedes conversan en cada uno de los podcasts, que en mi caso los escuchaba día a día, yo decía, ¿cómo puedo yo aplicar cosas de la innovación a mi vida? Cuando empiezo a escucharlos, me doy cuenta que el cambio que yo hice de profesión era parte de mi propósito y me devolví algo que Alejo mencionó en algún momento de ese niño o niña de 5 años que muchas veces uno se devuelve y piensa, bueno, ¿qué me gustaba hacer? ¿Con qué me gustaba jugar? Y yo recuerdo que siempre me gustaba jugar con cositas de la cocina, de preparaciones, de plantas. Le preguntaba a mi abuela con qué podemos hacer esto, cómo puedo integrar, por ejemplo, teníamos ahí varios arbolitos, entonces yo tomaba planticas y ella me decía, esta sirve para desparasitar, esta sirve para esto. Y eso a mí me generó demasiado impacto en mi vida. Mi abuela es como el gran amor de mi vida. Entonces dije, cuando estudié administración financiera, obviamente hice parte de una empresa, pero siempre tenía ahí como esa sensación de que, bueno, ¿será que esto es lo único que quiero? ¿Será que esto es lo que yo realmente sí deseo hacer por el resto de mi vida? Y por un tema de salud personal, Mafe, pude qué llegar a pena te esto. pregunto, digamos que hace cuánto estabas en esa empresa. En esa empresa estuve hace 12 años. Estuve hace 12 años y ahí fue cuando me hice esa primera pregunta. Era buena en lo que hacía, entonces me dieron la oportunidad de quedarme allí trabajando porque estaba haciendo las prácticas de la universidad, pero yo dije, no, yo quiero explorar algo más. De inmediato no hice el cambio para este tema de nutrición que más adelante les voy a contar, no. Simplemente esperé un momento, trabajé en la universidad como investigadora, ahí conecté también algo que me llamaba mucho la atención de niña, entonces ahí empecé como a unir piezas de lo que me llamaban la atención y más adelante fue que acerté como con todo esto por un tema de salud personal, que también ustedes lo mencionan en el podcast en el que más me generó como impacto, que fue el de innovación para ser feliz,
que si claramente no tenemos la receta mágica o la píldora para decirle cómo la persona, cómo puede ser feliz, pero sí se puede generar una serie como de recomendaciones acerca de, bueno, venga, acompañémoslo y descubramos realmente lo que a usted le hace feliz. Felicidad puede ser tranquilidad. En mi caso es esa tranquilidad y ese bienestar que me genera el brindar bienestar a las personas. Entonces, devolverme a lo que hacía de niña, darme cuenta y cuestionarme cuando estaba trabajando en el corporativo, como ustedes lo mencionan, pues decir como, bueno, ¿qué puedo hacer acá? ¿Cómo puedo llegar a eso? Y es cuando escucho lo del Ikigai. En ese momento lo apliqué sin saber pues que se llamaba Ikigai, obviamente, pero empecé como a reunir lo que podía hacer, cómo lo podía hacer, cuál era lo que me apasionaba y también por lo cual podían pagar las personas, ¿cierto? Y cómo podía eso cambiar o impactar el mundo. Entonces empecé a buscar y en ese momento me metí a estudiar panadería. Entonces en ese momento ingresé a estudiar panadería, obviamente panadería tradicional, nada que ver pues como con lo que hago Mafe, actualmente. y muy profesionalmente o no? Simplemente como un curso que uno dice, ve, me gustaría aprender este arte como por los laditos, o te metiste No, con toda. profesional, me metí con toda, pues en ese momento no tenía muchos recursos porque estaba trabajando, pues me pasó como un suceso bastante complejo, entonces me metí a estudiar al SENA, técnico en panadería, o sea, un año de lleno, haciendo mis prácticas, el profesor me dio la oportunidad de hacer mis prácticas allí en el SENA y de enseñarles al nuevo grupo que ingresaba, entonces allí pues construí como esa parte. Y me daba cuenta que las personas disfrutaban mucho de lo que realizaba. A mí me encantaba estar, porque panadería implica estar 10 horas de pie, ¿cierto? Implica el calor del horno, bueno, un montón de cosas. Y a mí me encantaba ver la sonrisa de las personas al recibir el producto, pero empiezo a tener unos síntomas no muy chéveres, pero de los cuales más adelante quiero mencionarlo, le hacemos como caso omiso, como tengo el síntoma, pero eso es normal tener gastritis, es normal tener rinitis, es normal tener pues como algún tipo de patología. Yo lo omití, continué mi proceso y comencé mi marca personal, ¿cierto? Que ustedes le llaman como marca personal. Yo en ese momento simplemente empecé a vender mis productos a mis vecinos y mi tía trabajaba en una empresa y ella empezó pues como a compartir lo que yo hacía y allá empecé como a vender todos mis productos. Entonces, empezar como a reunir todo esto me llevó a, bueno, yo realmente sí quiero tener una panadería, seguir en mi casa horneando para las personas. Y pensé, no, quiero empezar a aprender en otro espacio qué se hace cuando se monta un café, ¿cierto? Mi meta era como montar una panadería café, o sea, tener como ese negocio, combinación del café con la panadería, que pues aquí en Colombia sí que, o en Latinoamérica, pues es muy común acompañar esa bebida de algún tipo de producto de repostería o de panadería. Y logré ingresar a un café que iban a abrir nuevo. Allí me empiezo a relacionar con las personas y el único chance que había de trabajar era como mesera. Me encantó, me encanta atender público, me encanta el contacto con las personas. Entonces, otro puntito más a ese listado de lo que yo podía como encontrar que me gustara. Comienzo a trabajar allí, me dan la oportunidad de ser administradora. Allí se exacerban los síntomas que tuve en algún momento cuando estaba realizando los productos de panadería. Entonces, cuando esos síntomas se exacerban, yo digo, algo está pasando, acudo a la medicina convencional, que no es mala, quiero aclarar, simplemente me resolvía el síntoma con una pastilla, pero yo no quería tener pues varias pastillas para resolver esos síntomas, sino que me preguntaba siempre, ¿esto por qué está pasando? Ahí comienzo a explorar un poquito, bueno, ¿cómo puedo estudiar esto? Y por cosas del destino, llegó a un primer diplomado de nutrición y estados de ánimo en la UCLA, virtual. Es una universidad en Estados Unidos que sacó un primer diplomado donde relacionaba la nutrición con los estados de ánimo, ¿cierto? Como por ejemplo el tener depresión puede estar relacionado con ese eje intestino-cerebro, ¿cierto? Con la pancita y el cerebro. Me meto a estudiar esto y eso me dice a mí, definitivamente esto es lo mío, me encanta. Entonces ahí es donde digo, bueno, voy a empezar a incorporarlo, pero obviamente seguía trabajando. Entonces dije, vamos a esperar
vamos a estudiar un poquito más, vamos a seguir explorando quién en Medellín, yo vivo en Medellín, quién en Medellín maneja estos temas, ¿sí? Que no sea el típico, la nutrición tradicional, ¿sí? Que ha servido durante muchos años, pero que de pronto ha dado unos giros, que de pronto no me resuelve esto, voy a buscar quién de pronto resuene como conmigo y logremos esto como juntos, ¿cierto? Ayudarme con estos síntomas. Entonces, fue como todo un camino que me llevó, que ahora retomándolo y recordándolo con lo que escuchaba de parte de ustedes, pues fue lo que me ayudó, por ejemplo, a establecer mi Ikigai ya oficialmente, ¿cierto? En un cuadernito y describirlo y verlo y decir, wow, esto es todo lo que he hecho sin conocerlo. El tema, por ejemplo, de cómo, por ejemplo, encontrar ese propósito, que obviamente no fue fácil en un inicio, y ahora unificar todas esas cosas que desde los 5 años me atraen y me encantan, y ahora las puedo como poder tener todas a la vez. Entonces, creo que ese camino ha sido muy, muy lindo. Qué tan bacano, Mafe. Ve, primero que todo, pues aquí yo estoy conociendo a Mafe. He estado revisando pues todo lo que ella hace en estos días porque nos emocionamos mucho al saber que la íbamos a tener aquí. Mafe es el testimonio, o más que el testimonio, la materialización de por lo cual nosotros nos reunimos, Mafe, cada viernes a hablar de lo que nos gusta, de ese Ikigai que tú dices, lo que para nosotros es propósito y es poder que si a alguien le hace sentido lo que hablamos y le ayuda un poquito, pues habrá valido la pena. Y cuando supimos a través de tus comentarios, de lo que nos escribiste, que esto te estaba ayudando de alguna manera o que le encontrabas paralelo a cosas que habías hecho sin saber que existía de pronto el concepto formal de eso, Sí, formal. a nosotros nos emocionó mucho y dijimos, venga, invitémosla, porque de verdad que nosotros queremos que así como Mafe, la gente se anime a probar y a intentar materializar algunos de los conceptos que les hagan sentido aquí a sus diferentes vidas, emprendimientos, trabajos, lo que sea. Entonces, yo quería decirte eso, Mafe, que de verdad que estamos muy emocionados hoy con tu compañía. He ido anotando aquí las cositas que dices porque creo que aparte del Ikigai has hecho un muy buen ejercicio de marca personal. Yo lo que veo es que tú eres muy natural, inclusive en tu página, en Soy Mafe en Nutrición, para que la sigan, que de verdad que muy chévere, muy clarito, muy En Instagram. en En Instagram, Instagram, sí. muy desmenuzado todo lo que dices se entiende. Entonces, esa marca personal yo creo que la estás posicionando bien desde esa naturalidad con la que haces tus videos, hablas, recomiendas. Y entonces empezamos por ese Ikigai que descubriste, qué era lo que te gustaba, qué hacías bien, qué te gustaba de chiquita, qué te salía. En el camino fuiste ratificando cosas con eso que decías que era mesera y te encantaba servirle a la gente. Y fuera de eso, pues entonces combinar esos síntomas personales de salud con el tema nutricional que estabas viendo. Entonces me parece, en Innovación Fede, me corrige, lo llamamos el sweet spot. O sea, encontraste ese match de todas las cosas y creo que tienes un muy buen propósito y emprendimiento a la vez. Ay, Aquí no, también a mí por lo menos me gusta mucho dejarle el mensaje a la gente que está en los corporativos. ¿Por qué? Porque pues como yo llevo 23 años en corporativo y ya así como mis otros dos compañeros decidimos irnos al emprendimiento a explotar de verdad ese propósito que tenemos. Yo creo que no es un paso fácil, Mafe. Yo creo que no. aquí da mucho miedo, da mucho susto, pero cuando uno ve un emprendimiento tan bonito como el tuyo, posicionado, que te escucho decir que las clases que das, que las recomendaciones que das, veo los programas donde te invitan, es ratificarle entonces a la gente que vale la pena tener ese susto, Mafe. Vale la pena irse por ahí. Vale totalmente la pena, porque creo que yo creo que la vida es muy corta como para pasar desconectado de esto. No estoy diciendo que en el corporativo te desconectes totalmente, pero yo siento que
a pesar, por ejemplo, del café en el que trabajaba, que era muy cercano, porque literalmente era un jubilado holandés, entonces estábamos como en contacto directo con el dueño, ¿cierto? No había como todas las ramas pues que se pueden encontrar pues en una empresa grande. A pesar de eso, él me decía, yo creo que aquí tú no estás aprovechando todo ese potencial que tienes. Y yo no lo quería ver así, pero él me dijo, deberías de empezar a explorar otras cosas. En ese momento no me cayó muy bien porque yo dije, pero pues, ¿qué estoy haciendo mal acá? En muchos casos, por ejemplo, a muchas de las personas que están aquí conectadas, probablemente los feliciten y les resalten como toda esa labor que realizan. Pero si usted ya no está conectando con algo, si usted cree que de pronto ya puede emprender, o sea, si ya hay una chispita por ahí, le llamo yo de un llamado, vale la pena arriesgarse. No digo que sea fácil como todo, es como lo que ahorita vamos a hablar de cambio de hábitos, no es fácil cambiar la alimentación, no es fácil tener que hacer un montón de cosas para mejorar la salud, pero vale la pena ver, basado en tu propósito, por ejemplo, en mi caso, ver sonreír a esa persona que venía con un colon irritable durante años y años y saber que ya puede estar tranquilo, de que ya su pancita no está inflamada. O sea, por ejemplo, a mí esas cosas me generan mucha satisfacción. Obviamente uno no piensa cuando va a renunciar, pues uno dice, no, pues yo esto y de pronto no creen en mí. Yo la verdad no creía en mí, quizás los demás creyeron más en mí de lo que yo creía en mí, pero y poco a poco voy ratificándolo, entonces creo que vale la pena, pero sí genera mucho temor, mucho miedo. Al comienzo puede que no sea tan fácil, también hay muchos altibajos, pero creo que todo eso se aprende, o sea, todo se aprende. Yo sé que en diciembre nadie me quiere ver para cambiar hábitos, ¿cierto? Yo lo tengo súper claro, porque yo voy a decir, no natilla, no sé qué, no sé cuánta. O que les van a recomendar el buñuelo saludable. Exacto, entonces vamos a empezar a hacer buñuelos a base de queso de búfala y no sé qué. No me van a querer mucho, pero sé que entonces en ese momento yo puedo más bien entonces dedicarme a descansar, a potenciar qué voy a hacer el otro año, entonces voy a provisionar, o sea, como recordando cositas del corporativo, por ejemplo, que me generaron pues como esos conocimientos, entonces yo ya planeo, ya sé cuáles son mis meses, entonces creo que vale la pena, pero sí hay que tener mucho tacto también dependiendo a quién estás, pues cierto, a quién estás dejando, a quién tienes a cargo, bueno, tantas cosas pues que hay que evaluar, pero yo siempre diré que es muy satisfactorio a nivel de bienestar propio, sí, es como parte de esa salud emocional que uno también se puede brindar. Juanfe, no, yo estoy aquí, voy a aprovechar para hacerte entonces consulta, yo tengo un uñero aquí, mentiras. Bueno, importante recordar que nosotros Tranquilo dejamos que el los podcast se llama comentarios. ¿Quién dijo caja? También. Hay que aprovechar, pues, porque seguramente Mafe tiene su tiempo y sus consultas copadas. Habría que aprovecharlo aquí para hacer su consulta de una vez. Sí, aquí. María Andrea nos dice una cosa que me hace mucho sentido y dice es valorar lo sencillo y natural de la vida que a veces se nos olvida. Gracias, María Andrea. Yo quería enganchar un poquito con lo que estabas diciendo y que te ha llamado la atención de lo que has podido aplicar o, digamos, alinear o enganchar de lo que has escuchado en este podcast, que aparentemente no se relacionaría, pero una de las cosas de la innovación es asociar cosas que aparentemente no tienen relación y así se han resuelto muchos problemas en la sociedad y en la vida. ¿Qué otras cosas has escuchado en nuestros podcasts por ahí que te han hecho sentido y que de pronto o los has aplicado o tienen potencial de aplicarse o que ya los aplicabas y ahí, como nos dijiste, digamos, le encontraste como sentido a algo que otra persona estaba diciendo y que tú ya hacías? Algo súper importante es que cuando yo comienzo este proceso de estudiar todo esto, bueno, esto se llama, para las personas de pronto que no conocen un poquito este tema de nutrición, porque no lo digamos que no he ahondado en esto, hay algo llamado nutrición funcional, digamos que es un tipo de nutrición, si bien la nutrición tradicional ha servido y ha sido óptima, digamos que esta nueva línea que se encuentra, digamos que Inglaterra, Estados Unidos, ¿sí?
estos países, digamos, que se han enfocado en esto, es un tipo de nutrición que se enfoca en, llamado como, viene de la medicina funcional, y es abordar y encontrar la raíz o la causa de lo que te sucede, ¿cierto? Entonces, hacemos una línea de tiempo o un arbolito donde empezamos a recordar, bueno, naciste por parto natural o por cesárea, tomaste muchos antibióticos de niño, explorar como todo desde la niñez, ¿cierto? Abordamos es desde la niñez y no desde el presente, sino empezamos desde atrás. Quizás también tu papá tomaba mucho alcohol, tu mamá le tocó tomar mucho antibiótico antes de tu embarazo, bueno, entonces abarcamos todo eso. Entonces esto se llama medicina funcional. Entonces una rama de la medicina funcional es esa nutrición funcional que obviamente ayudando en el tema de hábitos y demás, pues ayuda y potencializa a que optimices tu salud. Todo esto lo digo ¿por qué? Porque entonces en esa nutrición funcional hay algo muy famoso que ya las personas lo conocen bastante y es algo llamado dieta de eliminación, ¿sí? Entonces con esa dieta de eliminación uno experimenta, y esta es la palabra clave, ustedes tienen un podcast de experimentación, ¿sí? Entonces cuando yo escucho esto, yo digo, ve, pues yo no sabía que lo que, pues obviamente controlado y obviamente no es algo pues loco que yo pues voy a andar en un laboratorio mirando a ver a usted qué le sirve y no, o sea, es un estudio ya oficial, pero eso es lo que yo hago en la consulta, ¿cierto? Empezamos a generar un proceso de experimentación, autoconocimiento le llamaría yo también, en el cual nos damos cuenta y exploramos qué alimentos quizás te ayudan en tu salud y quizás algunos alimentos que en este momento de tu vida no son los mejores para ese tema de salud puntual. Obviamente muchos no quieren llegar, pues quieren llegar obviamente por temas de salud y obviamente están pues como muy adoloriditos con todos esos síntomas, pero otros simplemente quieren como mejorar y optimizar. Entonces los invito a que experimentemos este tipo de alimentación que si bien no es tiene digamos que una estructura, pero yo ya con lo que he venido aprendiendo y experimentando con mis demás pacientes, pues digamos que me lanzo a decir, ven, juguemos con esto, miremos qué tanto podemos hacer de lo otro, y empezar como a jugar con suplementos o con cosas obviamente que recomiendo también, y con la comida, ¿sí? Entonces cuando ustedes comentaban eso, yo dije, yo literalmente hago esto de manera obviamente muy respetuosa, consensuado, leyendo el entorno en el que está la persona, pero eso es lo que estoy haciendo y eso me lleva a innovar en la salud física, que a su vez esa salud física me lleva a potencializar la salud física y emocional de todas las personas. Adicional que cuando mencionaban el tema de innovación, yo decía, pues, ¿cómo puedo innovar yo en mi consulta? Pues, ¿qué diferente puedo hacer? Esa dieta de eliminación, que su nombre pues suena como a eliminar, que eso suena horrible, pues porque uno dice eliminación es sacar de todo, qué aburrido, qué terrible, eso va a ser algo muy triste en el proceso. Quise empezarlo a llamar como una alimentación de autoexploración. Y las personas en su cara me decían, ¿qué nota? O sea, voy a empezar a jugar con otras cosas, voy a empezar a probar nuevos alimentos que jamás había probado, un nuevo vegetal, me voy a lanzar a arriesgarme a probar los órganos o las vísceras de los animales que nunca me han gustado, explicándoles obviamente de pronto qué beneficio le podían llevar. Entonces eso ha sido algo que hasta me ha alegrado porque digo como, wow, o sea, tengo mi marca personal y tengo ya mi empresa, que la verdad yo lo veía como, pues como yo me dedico a esto, pero yo no soy ni empresa ni marca personal. Y había un libro que mencionaba Carlos Mario de 50, pero no me acuerdo bien, y yo lo busqué, yo, 50 cosas para marca personal, ¿será que eso aplicará para mí o será que yo no aplico para eso? Pues me arriesgué, lo busqué y empecé a leer como las cositas antes de comprarlo y dije, claro, parte de esto es lo que yo aplico y puedo seguir aplicando todo esto. Entonces, la verdad, para mí ha sido súper enriquecedor y satisfactorio como conocer que podemos hacer grandes cosas, no conocemos a veces los nombres, ¿cierto? Y a veces lo vemos como muy lejano y en realidad para mis pacientes y para mí ha sido pues tan
lindo y sobre todo para mí ha sido sentirme muy bien con esa parte de la estructura de la empresa, sentir que tengo una empresa y que yo soy esa empresa, soy esa marca, para mí ha sido hermoso, pues porque yo no lo tomaba a veces como muy en serio, creo que lo tomaban más en serio los demás que yo, entonces también ha sido un tema de seguridad y de confianza en mí, que lo he aprendido gracias también a ustedes. Mafe, muy Suele bueno pasar. sí, muy bueno ese Suele mensaje pasar. porque mucha gente o está viviendo lo mismo, pues puede porque vaya un paso atrás del que ya diste, o porque también hayan sentido el mismo camino y ya van adelante y también van a confirmar lo que estás diciendo, ¿cierto? Y esto, digamos que ahorita lo mencionaba también Carlos Mario, esto es, digamos que en la innovación, prácticamente la innovación produce miedo, ¿cierto? Pero no solamente está innovando más, Mafe, cuando tú le dices a un paciente, tenemos que hacer una dieta de eliminación o tenemos que hacer una dieta para tal objetivo, yo no sé si has podido grabar la cara de los pacientes o de los, pues que deberías tener una cámara ahí apenas Ajá, les digas sí. y apenas les empieces a leer o a decir qué no pueden comer y qué deben cambiar eh, pero también ver la cara de satisfacción después. Digamos que contanos un poquito como de esa historia, cómo es pasar del miedo a la satisfacción o a la felicidad de una persona que pueda que haya por medio de la alimentación eliminado la rinitis de su vida porque la tenía desde que nació y solamente con unos meses de haber cambiado la alimentación pudo haberse, digamos que recuperado de eso, ¿cierto? Contanos un poquito de eso, cómo es también la innovación para el paciente, que al final es casi que restringirle su zona de confort, de cómo venía. Uh-huh. Bueno, lo primero es que yo fui mi primer paciente, entonces mi cara cuando yo entro a mirar todo lo que yo debía eliminar casi me da un infarto, ¿cierto? Entonces yo también debí haber grabado mi cara. Y la verdad fue terrible, porque, bueno, yo con estos ojos bien grandes, entonces yo como, ¿qué? Y la avena que comía a diario, y entonces el yogur griego, y entonces no sé qué. Quiero aclarar que todos esos alimentos no es que sean malos, ¿cierto? Pero hay un montón de factores que influyen en el tema de salud. Entonces, digamos que esos alimentos son potencialmente, digamos que encontrados con cierto tipo de componentes que me pueden afectar en ese momento de salud, ¿sí? Para que no me tomen de pronto que la avena es terrible, fatal, el yogur es lo peor. Entonces, cuando yo empiezo a hacer ese ejercicio de eliminar, yo dije, ¿qué voy a comer? Y eso fue lo más lindo, ¿cierto? Empezarme a sentar, a revisar, bueno, yo venía comiendo básicamente lo mismo diariamente, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? ¿Cómo puedo innovar mi menú? ¿Cómo puedo resetear esto y empezar a ver qué otras cosas, de qué me alimento? Y encontré un listado enorme de alimentos de la tierra, de la naturaleza, que no incorporaba en mi alimentación por lo que sea, por moda, por practicidad, porque pereza, eso implica de pronto un poquito más de trabajo. Luego de meses, y hace poco también tuve un tema de salud en el cual también tenía gripas a repetición y yo no quería salirme de mi zona de confort porque venía nutriéndome de una manera, bueno, que pues me generaba energía. Pero esas gripas a repetición de cada 8 días una gripa, yo dije, esto no es normal. Entonces lo primero es empezar a encontrar de pronto qué está pasando en mi vida, ¿cierto? Lo quiero dejar como paso porque de pronto las personas dirán, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo puedo evaluar que quizás esto que tengo no es normal? Entonces, darme cuenta que este síntoma me está apareciendo a diario o de manera constante no es algo normal, no es algo que hay que normalizar. Entonces, cuando me pasó eso, empecé a ver que debía de cambiar ciertas cosas y la verdad me negaba a algo que es experimentar, digamos que moviendo una sola variable, que ustedes lo comentaban. Le dije, aquí voy a tener que mover hasta 2 variables y me va a dar duro, pero no importa, me voy a arriesgar, la fuerza de voluntad es algo que se entrena, poco a poco lo va a lograr. Con las personas ha sido muy lindo porque hay unas de meses, hay otras de años y hay otras de semanas. Entonces, la cara de muchos al comienzo, pues obviamente
implica terror, manifiestan desasosiego, y algo que les pregunto yo es, bueno, viniste aquí para que hagamos lo mismo que vienes haciendo, porque claramente eso pues nos ha brindado un resultado que no es el que hemos querido. Y me dice, ay, sí, cierto. Entonces las personas a veces, unas se niegan más que otras, por supuesto, de acuerdo a su personalidad, forma de ser, creencias y demás. Las personas obviamente mayores, ¿cierto? De pronto a veces dicen, no, pues mi arepa con café y quesito, ¿por qué la voy a cambiar? Pero cuando les cuento un poquito y les digo, venga, ¿y qué pasa si de pronto comemos mejor un platanito, medio platanito, un cuarto de platanito, más huevito? Eso no te va a afectar porque vamos a retirar esto, porque vamos a empezar. Las personas ven que de pronto todas esas opciones que les brindo, pues no los limita tanto, porque cuando a ti te dicen eliminación, pues te dejan sin opciones, ¿cierto? La palabra como tal dice, hay que retirar un montón, pero no te recuerdan que también vamos a ingresar otro montón de cosas que probablemente tú no las tenías en el menú. Entonces, ver ese cambio, no solamente a nivel físico, o sea, el síntoma de rinitis, sino saber que ese intestino está mucho más, digamos que formado, o sea, su sistema inmune del intestino está mucho mejor, está recibiendo mejor los alimentos, literalmente sus caras cambian también, ¿cierto? Porque en el intestino producimos la mayor cantidad de serotonina. Entonces, verle la carita a la persona cuando llega con su malestar, con su síntoma, también, por ejemplo, cuando llegan de los médicos que les dicen, bueno, no puede comer nada, nada, nada de esto, y si quiere se anima a donde Mafe, ella de pronto le puede ayudar. Muchos se arriesgan al comienzo al irse solos, pero de pronto desisten de todo esto. Entonces, cuando llegamos y hacemos ese pequeño cambio y sabemos que ese intestino, por ejemplo, en el caso de la rinitis, de la mayoría de enfermedades que a veces vienen del intestino, veo también esa cara de felicidad, ¿cierto? Esa serotonina haciendo efecto en su cara, en su entorno también, porque también permean el entorno. Entonces no solamente es que la persona cambió, sino que adicional también mi hijo ya está comiendo mejor. Mi esposo hasta bajó 4 kilos porque se le midió hacer la misma alimentación, sin decir que obviamente todos podemos tener el mismo alimentación, pero sí podemos empezar a quitar el azúcar, el exceso de pronto de ultraprocesados. Yo en mi casa, me dicen, Mafe, yo en mi casa no volví a comprar paqueticos. Entonces mi niño ya está llevando la lonchera y mi niño que vivía con a toda hora alergia, pues ya no la tiene. Entonces ver que permeó a la persona, pero también a su entorno le tocó algo, eso definitivamente es lo que a mí me genera más satisfacción y es lo más lindo, porque a nivel también de físico, ¿sí? Se ven los cambios, ¿cierto? Más cabello, más energía. Entonces, digamos que cuando nos dicen, y creo que eso también pasa porque cuando uno quiere, por ejemplo, renunciar a algo, dice, no, por ejemplo, renunciar a una empresa, ¿qué voy a hacer? Pues obviamente todo ese panorama oscuro llega, ¿cierto? Porque ¿qué voy a comer? Es muy similar, digamos que es muy cercano el ejemplo, ¿qué voy a comer? Y entonces, ¿qué va a pasar luego? Y entonces cuando me den antojos, ¿qué va a pasar? Y entonces tal cosa, pero siempre puede llegar alguien que te brinde opciones y que te diga, oiga, no, no todo es tan terrible. Puede que sí, puede que hay momentos de ansiedad que sí, probablemente me fui y me comí la papita que no debía. Igual también estos momentos cuando uno renuncia, no todo va a ser color de rosa, pero tampoco todo va a ser en ese panorama oscuro. Y a la final hay una cara de satisfacción como la mía. No digo que siempre esté así, porque a veces también me angustio, porque a veces también me genera ansiedad, pero es muy similar. Entonces la cara del paciente, yo creo que es lo que más me genera a mí ese ratificar mi propósito y sobre todo ver cómo a pesar de los altibajos que tenemos, porque no es línea recta, ojalá fuera línea recta, pero no lo es, pues llegó, digamos que a ese objetivo y hasta logró otros objetivos que ni siquiera tenía pensados por ahí. Entonces, súper importante, yo creo que esa parte de cómo logro llegar no solamente a esa persona, sino también al entorno y a otros aspectos de la vida que la persona ni siquiera se imaginaba o se daba cuenta. Es que yo cada vez me convenzo más de que la innovación corporativa y la innovación personal tienen muchas cosas en común. Mafe ha hablado pues como de el cambio de hábitos, que al final los hábitos de la organización son los comportamientos o la cultura organizacional, y eso mismo le pasa a uno, digamos, en el ámbito personal.
y pues ese susto que le da a uno cambiar es el susto que a la organización le da pues también hacer esos cambios. Además, la forma sistémica como Mafe nos dice que aborda a los pacientes, porque no es solamente, o sea, si le está cayendo el pelo, seguramente va donde un dermatólogo que le va a recetar el minoxidil y no sé qué cosas, pero a través de la alimentación, por el carácter sistémico del cuerpo humano, eso le repercute en cosas como la piel, como la alergia, como la caída del pelo, etcétera. Y en una organización también, a veces uno ve que hay malas ventas y resulta que el cambio que hay que hacer es en la alimentación de la organización, que puede ser gestión humana, haciendo algún movimiento en el liderazgo o en el bienestar o alguna cosa, y eso repercute en esa caída del pelo que pueden ser las ventas o la utilidad operativa o alguna cosa de esas. Mafe, contanos qué otros hábitos. Este podcast se llama, o este capítulo se llama Innovación Personal a través de los hábitos. Hemos hablado mucho de nutrición, pero también por el carácter sistémico, ¿qué otro tipo de cosas vos innovás, intervenís en las personas para que innoven en su vida y la cambien? Entonces recordemos que la alimentación, ¿cierto? No solamente es lo que llevamos a nuestra boca, sino también a qué nos exponemos, lo que escuchamos. Entonces cuando empezamos a revisar las personas qué hacen, ¿cierto? A qué hora se levantan, obviamente tengo que empezar a implementar ciertas cositas que nos van a optimizar y nos van a ayudar. Entonces la persona llega a mi consulta y creen que es solamente comida. Entonces 50 gramos de no sé qué, 100 gramos de no sé cuánta, y a veces eso es lo de menos, porque cuando empezamos a evaluar, ¿cierto? La parte de nutrición muchas veces está bien, ¿cierto? O sea, podemos como dejarla a un ladito, mejorar algunas cositas, y cuando reviso el resto, exposición al sol, la actividad física y el ejercicio, actividad física como movimiento que yo tengo. Actualmente nosotros pasamos mucho tiempo sentados, entonces vamos 1 hora al gimnasio, pero el resto del tiempo nos quedamos sentaditos frente al computador, ¿cierto? Porque esa es parte pues como de nuestra actividad laboral. Entonces, actividad física y movimiento, el sol, ¿sí? ¿Qué tanto contacto tienes con la naturaleza? Yo sé que Alejo, por ejemplo, vive fuera de la ciudad, digamos que es privilegiado, porque obviamente dentro de la ciudad tenemos obviamente bastante contaminación. Y también el tema de las relaciones y de las emociones. Entonces miren que cuando uno dice, no, yo voy allá es para que me digan qué comer, qué no puedo comer, cuánto puedo comer y ya. Resulta que no, resulta que ese otro tipo de alimentación y de nutrición para tu parte física, ¿cierto? Porque el sol lo necesitamos, ¿sí? Porque el tema de la exposición a las pantallas, por ejemplo, es algo que cada vez se exacerba más y cada vez estamos más conectados durante más tiempo. Nos levantamos y lo primero que tomamos es el celular, y a la hora de acostarnos, la verdad, es lo último, ¿cierto?, que vemos antes de ir a dormir. Entonces, esa exposición a luz artificial y aparatos, la verdad, empieza también a ser, digamos que un estresor para el cuerpo, ¿sí? Obviamente no digo que nos vayamos hippies, sin computador, que vivamos descalzos, no digo eso, pero sí podemos ayudarnos con cositas para poder obviamente reducir esa carga tóxica que nos brindan muchas cosas. Recuerden también que no solamente es lo que comemos, ¿cierto? Porque la gente a veces, no, yo compro comida orgánica, sí, pero tú te untas aquí muchas cositas, tú usas muchas cositas, las mujeres usualmente usamos que las para las uñas, que para la piel, bueno, un montón de cosas. Esto también es un estresor, ¿sí? Estos se llaman disruptores endocrinos, pero básicamente son cositas que en el cuerpo empiezan a generar toxicidad. Y como yo obviamente ya vengo con ciertas cosas, recordemos el arbolito, la parte de la raíz, ¿cierto? Nací por cesárea, me tocó tomar mucho antibiótico, todo esto, no me expuse casi al sol, viví pegadito al computador siempre, sigo pegado al celular. Entonces todo esto es lo que yo tengo que empezar a cambiar poco a poco, paso a paso, con cuidado, revisando que no vaya a ser también un estresor adicional el retirarlo, sino que empezar a jugar, bueno, no me puedes dar media hora de sol, pero sí me puedes hacer 10 minuticos expuesto en la ventana sin bloqueador y sin nada.
a las 8, 9 de la mañana. Podemos mejorar la higiene de sueño retirando, por ejemplo, los aparatos 1 hora antes de irte a dormir y nos compramos un librito y lo comenzamos a leer de lo que te guste, idealmente desconectadito con esas cosas que de pronto estás como conectado durante el día. Entonces, este tipo de hábitos también, adicional a la alimentación, son los que me van a optimizar. Uno solo no me va a ayudar muchas veces a lograr todo lo que quiero con la persona, ¿sí? Pero es poco a poco irlos implementando, unos en un 90%, unos en un 10%, otros en un 20%, bueno, poco a poco dependiendo de cada persona, para poder así optimizar la salud y llegar pues al objetivo que tiene cada persona en la consulta. Espectacular, Mafe. Alejo y Fede, yo creo que nosotros al traer aquí a Mafe estamos innovando en nuestro podcast, porque siempre nos hemos ido muy al tema de verdad de innovación, de emprendimiento, pero muy lo que se pudiera esperar el público, ¿cierto? Y esta conversada aquí tan bacana de un emprendimiento, de hábitos saludables, pues, y ligado con el tema de innovación, de verdad que a mí me deja muy contento. Yo quisiera reforzar, Mafe, ese concepto que hablábamos del Ikigai. A mí me gusta también mucho el de la marca personal, que lo hablábamos ahí, porque lograste hacerlo muy bien, o sea, lo estás haciendo muy bien con el tema de tu autoconocimiento de lo que te gustaba. Y aquí quiero reforzar que le metiste ese tema de autoestudio. O sea, empezaste a estudiar, pero ya entendiendo por dónde te gustaba y te empezaste a preparar más, que muchas veces esos son los consejos de los que van un camino más adelante, como lo dice Alejo, un paso más adelante en ese tema del emprendimiento. O sea, te preparaste y fuera de eso, como digo yo, usted tiene que empezar a mostrarle al mundo eso que te gusta, para eso que eres bueno, y tú lo haces muy bien con tu marketing digital, sobre todo en el Instagram, y de ahí te llega, o sea, ahí explota. Cuando tú decides compartírselo al mundo, yo creo que cada vez, yo ahorita vuelvo y te digo, estaba stalkeando y viendo unos videitos, estaba viendo un video que tú pusiste cuando estabas de viaje, y que le explicabas a uno de viaje de pronto cómo sí puede alimentarse bien sin necesidad, pues, como de ir a encontrar unos ingredientes, pues, como costosos o difíciles de encontrar. Raros. Hablabas del huevo, raro, y yo decía, mira esto qué tan bacano. Y seguramente que a partir de eso te van llegando las consultas, los pacientes, ¿sí? Simplemente compartiendo tu vida cotidiana, tu convicción, tu propósito, y eso me parece muy chévere. Entonces, bueno, uno quisiera aquí quedarse conversando más, pero tenemos que ir cerrando. A nosotros nos gusta bastante conversar y nos cuesta cerrar, y siempre cerramos con todos con una pregunta, y es alrededor. En el tema de innovación hay un cliché de pensar dentro de la caja o por fuera, y siempre le preguntamos a la gente, Mafe, ¿quién dijo caja? Bueno, cuando yo escuchaba esa pregunta en ustedes, yo me la pregunté a mí, yo, bueno, en mi caso, ¿cómo sería? Y la verdad es que día a día, digamos que cada persona es un mundo, y eso me encanta porque ellas me permiten, ¿cierto? Y yo respetuosamente ingreso a ese mundo. ¿Qué pasa? Que ese mundo está lleno de creencias, está lleno también de un montón de sesgos con los que, ¿cierto? Nos hemos venido creando y hemos aprendido de nuestro entorno, y también nosotros mismos quizás no los hemos establecido. Entonces, cautelosamente, muchas veces me arriesgo a pensar fuera de la caja para ellos, conociendo que de pronto les cueste un poco, pero sé que son capaces de adaptarlo a su vida, ¿sí? Me lanzo a, digamos que conociendo esa caja, ¿sí? Ese mundo de ellos, me arriesgo a, bueno, ¿qué pasa si los podemos sacar un poquito de la caja y empezar a hacer un poquito de transformación diferente a lo que has venido haciendo? Pero como no todos me permiten ingresar y extraerlos un poco de esa caja, también me encanta quedarme dentro de la caja y lograr y retarme con esa caja, con ese mundo y con esa persona dentro de sus limitaciones, también qué podemos hacer. Y sé que también podemos hacer algo, también me arriesgo a decir, ¿sabes qué? Hasta acá llegué yo, si quieres te animás y nos salimos de esto, si no también te acompaño y voy a tener un limitante, pero
también voy a estar acá con esto. Entonces, creo que con esto en el día a día, creo que me arriesgo a ingresar y a pensar fuera y dentro de la caja, dependiendo de cada persona, que es un mundo y que agradezco enormemente porque sé que mis pacientes lo están viendo. Muchas gracias por permitirme también ingresar en ese mundo de ustedes, porque la verdad a veces cuesta y a veces es hasta molesto y a veces me toca ponerme un poquito más rígida o psicorrígida, que no lo suelo ser, pero bueno, ahí poco a poco, digamos que encontrando, basado en la persona, algo que me destacó mucho y que encontré en mi Ikigai es mi empatía, ¿cierto? Porque desde el niño que atiendo con déficit de atención de 6 años hasta la señora de 80 años, pues digamos que logro llegar a estos, entonces me encanta. Mafe, muchísimas gracias, de verdad. Como te decía ahorita, a mí no es que me apasione la alimentación, es mentira. La verdad es que me apasionan estos temas. Te agradecemos mucho porque seguramente mucha gente no estaba siendo consciente de pronto que podía, con cambios pequeños, puede mejorar mucho su vida. Y digamos que la invitación está aquí. Mafe nos escribió hace algunos días y aplicó muchos de los consejos que hemos dado, también para sorpresa de nosotros, pues porque no pensamos que nos fueran a responder como tan rápido, y gente que ha dicho, yo he hecho lo que ustedes han dicho y me ha salido súper bien. Entonces también queremos invitar a otras personas como Mafe que nos oigan, o que tengan algún consejo, o que tengan algún tema, o que quieran de pronto ver un invitado acá hablando de cierto tema, que están bienvenidos. Esto es simplemente una conversación entre amigos. Lo hacemos los viernes, digamos, por ser un poquito más destensionado y que la gente pueda estar, digamos, como un poquito más atenta como a otros temas que no son del día a día. Entonces los invitamos pues a seguirlo. Este podcast ya está, pues, digamos, en YouTube, en Spotify y en algunas otras plataformas de podcast. Y están abiertos los comentarios en cualquier momento. Hoy estamos grabando en presente, pero seguramente la gente lo va a ver en el futuro, y ahí también estamos recibiendo comentarios, y eso nos llena porque al final somos son los que están viendo los que nos van ayudando a crear este contenido. Te agradecemos mucho, Mafe, Carlos y también. No sé si hay algo para agregar más. Saludo a nuestra comunidad de innovación y transformación digital, siempre lo digo muy orgulloso, a Circo. Y nada, nos vemos el próximo viernes, nos vemos y nos escuchamos. Y en el futuro, como decía otro entrevistado en otro compañero. Sí. No, gracias a ustedes. Perfecto. Gracias a ustedes por aceptarme. Listo, Mafe. Mucho. Hasta luego. Chao.